Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. Casio tenía la mandíbula aprietada y sus dedos hurgando en el pergamino que Hildred le había entregado. El escudero observó con preocupación cómo Casio se ponía rojo, arrugaba la carta y la arrojaba por la ventana. ¿De quién era?, preguntó Hildred con cautela. Margaery. Renly ha muerto. Se cree que fue asesinado por uno de los hombres de Stannis, gruñó Cassius, pasándose la mano por el pelo con frustración. Enfadado, cogió su copa de vino y la arrojó contra la pared con tanta fuerza que una parte de la pared se derrumbó al suelo mientras el cristal de su copa se hacía añicos, cayendo al suelo y el vino manchando el suelo de piedra. Joder. Gritó frustrado, clavándose los dedos en el pelo y tirando de él. Hildred corrió inmediatamente a su lado, lo jaló hacia la cama y lo abrazó. Cassius apoyó la cabeza en el hueco de su cuello, relajándose y envolviéndolo con las manos. Él era mi amigo, susurró Casio. Lo sé, Cassius, lo sé. Hildred lo silenció, apoyando su cabeza en la de Cassius. No entiendo, Hildred. ¿Cómo puede el amor entre hermanos, entre familias, volverse tan amargo como para que quieran matarse? El poder ilimitado es deseable para muchos, incluyendo a Stannis y Renly. Tan deseable que al final incluso se matarían entre ellos por él. No me imagino matando a mis propios hermanos solo para sentarme en ese horrible trono y gobernar todo un reino, murmuró Cassius antes de separarse de Hildred. Se sentía entumecido, vacío. La muerte de Renly debería haberlo hecho sentir mucho más, pero solo lo enfureció por una fracción de segundo, antes de volver al estado de insensibilidad en el que se había obligado a entrar al principio de la guerra. Se sentía culpable, pero el duelo era inútil. Ahora solo podía vengar a Renly, matar a Stannis y a sus hombres y asegurarse de que quienes aún ama estuvieran a salvo y lejos del peligro. Gracias, Hildred. Por estar ahí para tranquilizarme. Cassius se levantó de la cama. Por supuesto, Casio. Soy tu amigo tanto como tu escudero. Uno de los mejores amigos que podría desear, le dijo Cassius, poniéndole una mano en el hombro. Ahora tráeme mi ropa para que pueda ir a hablar con mi familia sobre esto. Supongo que estarán felices de saberlo. Hildred asintió y se levantó, se dirigió al armario de Cassius y lo abrió de par en par. ¿Qué habrá para hoy? Blusa blanca, pantalones marrones, mis botas negras. Y dame esa túnica que me regaló Ariane, la roja con bordados dorados, ordenó Cassius rápidamente, mirando los jardines desde su balcón. Hildred extendió las prendas de vestir sobre la cama de Cassius antes de inclinarse ante su espalda y dejarlo solo en su habitación. Cassius rió entre dientes. Estaba seguro de que Hildred volvería a ver a Sansa. Desde que se conocieron, se encontraban casi todos los días, paseando por los jardines o jugando juntos. Cassius estaba feliz de que Sansa tuviera a alguien más en quien confiar en desembarco del rey, y no solo a él para cuidarla y protegerla. Echó una última mirada al Smontan volador, antes de regresar al interior y cambiarse de ropa. Terminó con un suspiro de satisfacción, mirándose al espejo con una leve sonrisa. Aún así, sentía que le faltaba algo. Regresó a su armario y sacó un trozo de tela de terciopelo rojo, cuidadosamente doblado. Lo dobló una sola vez hasta que le quedó perfecto al hombro y le dio la vuelta. Tiró de los extremos hacia la izquierda, de modo que le quedara en diagonal sobre el pecho. Luego lo colocó junto con el cinturón de su espada, donde llevaba sus dos espadas y dagas. El cuello bajo de su túnica y blusa le permitía alcanzar fácilmente su interior y agarrar los cuchillos arrojadizos que llevaba colgados de un cinturón que llevaba encima de la blusa. Sonrió triunfante ante el resultado final, deslizando unos cuantos anillos más alrededor de su dedo y abrochando el collar que Myrcella le regaló alrededor de su cuello antes de dirigirse a las habitaciones de Cersei. Al entrar en sus aposentos, no le sorprendió ver a Tyrion ya allí. Cersei estaba sentada en su balcón, contemplando a Myrcella, que jugaba. Hermano, hermana. Supongo que ya se enteraron de lo de Renly, ¿no?, preguntó, adentrándose en sus aposentos mientras jugueteaba con los anillos de sus dedos. ¿Y qué pasa con él?, preguntó su hermana. Renly ha muerto, o mejor dicho, ha sido asesinado. Cassius les dijo a ambos, sentándose a la mesa. A juzgar por la expresión de Tyrion, ya lo sabía, y estaba allí para darle la misma noticia a Cersei. ¿Quién lo mató?, preguntó desde su asiento. La mayoría parece implicar a Catelyn Stark de alguna manera. ¿En serio? ¿Quién lo hubiera pensado?, intervino Cersei mientras Tyrion se acercaba a ella. Algunos dicen que era uno de los miembros de la Guardia Real,
Guardia arcoíris, corrigió Cassius rápidamente a Tyrion, tomando una manzana del frutero y dándole un mordisco. Mientras que otros dicen que fue el propio Stannis quien lo hizo después de que las negociaciones fracasaran. Quien lo haya hecho, le digo que lo hizo genial. Exclamó Cersei con una sonrisa. Bien hecho, ¿no lo es, hermana? ¿Por qué? ¿Porque era amigo tuyo? Hermana, por favor, empezó Tyrion. Sabes que la lealtad de Cassius está con su familia, no con sus amigos. Pero aún así debe dolerte ahora que Renly ha muerto, ten un poco de compasión. Cassius ignoró la disputa. Ahora que Renly ha muerto, sus vasallos se unirán a la causa de Stannis. Quienes no lo hagan, se aventurarán a regresar a casa. Renly nunca tuvo muchas posibilidades a pesar de su gran número, ya que carece de experiencia estratégica. Stannis, sin embargo, es un comandante militar experimentado. Con la superioridad numérica, no es ningún secreto que nos supera tanto en tierra como en mar. Al terminar, dio otro gran mordisco a la manzana. Meñique dice que podemos gastar más que él, replicó ella. Cassius se burló, molesto. El oro y las riquezas ya no importarán en cuanto Stannis ponga un pie aquí y nos ataque. Los soldados correrán con el rabo entre las piernas y seremos masacrados. Deja de pensar que el dinero resolverá todos nuestros problemas, porque no resolverá este aprieto, dijo con frialdad, con un tono de fastidio impregnado en sus palabras. Tyrion asintió. Stannis Baratheon vendrá por nosotros, más pronto que tarde. ¿No deberías estar haciendo otras cosas? ¿Como encerrar a mi hija en una caja para poder llevártela? Cassius dejó escapar un fuerte gemido y puso los ojos en blanco, echando la cabeza hacia atrás con irritación mientras otra discusión surgía entre sus hermanos. ¿Estará más segura en Dorne? Sí, sé lo preocupado que estás por su seguridad. Resulta que sí. Myrcella es una niña dulce e inocente y no la culpo en absoluto por lo que has hecho. Eso hizo que Cassius resopló, lo que le valió una mirada feroz de su hermana mientras se sentaba a su lado. La rodeó con un brazo para consolarla, haciéndola poner los ojos en blanco y apartar la mirada. Sé que no estás de acuerdo con lo que Tyrion ha planeado para ella. Pero tienes razón. Myrcella estará más segura en Dorne que aquí en cuanto Stannis esté frente a nuestra puerta. Una dura realidad, pero la única válida. La cuidarán bien. Cersei ignoró sus palabras, sin apartar la vista de Tyrion. ¡Qué listo! ¿No eres siempre tan astuto con tus planes y conspiraciones? Se levantó de junto a Cassius y entró en sus aposentos, alejándose de la luz del sol. Planes y conspiraciones son lo mismo, murmuró Tyrion, siguiéndola mientras se sentaba a la mesa. Creo que ese es su punto, Tyrion, respondió Cassius, y se puso de pie al otro lado de la silla de Cersei. Tyrion lo ignoró. Nos van a atacar. Tenemos que estar preparados. No hay necesidad de preocuparse por eso. El rey se está haciendo cargo personalmente de los preparativos del asedio. Así que te estás haciendo cargo personalmente de los preparativos del asedio, dijo Cassius. Ambos lo miraron con fastidio, lo que le hizo encogerse de hombros. Es cierto. Todos sabemos que a Joffrey le da igual hasta que Stannis nos ataque. Cuando eso ocurra, se cagará en los pantalones y saldrá corriendo en cuanto pueda. Pero continúen. ¿Puedo preguntar específicamente qué tiene en mente el rey? Preguntó Tyrion a su hermana. Puedes preguntar de manera específica o vaga, la respuesta será la misma. Es importante que hablemos de esto. Es prerrogativa real del rey ocultar información confidencial a sus consejeros. Tyrion suspiró molesto antes de salir de sus aposentos. Cassius se giró hacia su hermana, quien mantenía la vista fija en la pared frente a ella. Si estás aquí para hacerme sentir culpable por no decírselo, entonces puedes irte. El rey tiene la autoridad de guardarse la información. No me quedo para decírtelo, dijo, sentándose frente a ella. Solo estoy aquí para decirte que quiero ayudarte. Si me cuentas lo que tienes planeado, te prometo que lo guardaré para mí y solo te aconsejaré cuando pueda. Cersei abrió la boca para hablar, pero Cassius intervino, sabiendo lo que iba a decir. Antes de que empieces a ocultar información, tú no eres el rey, y el rey no está aquí. Yo no formo parte del consejo, y los consejeros no están aquí. Cersei suspiró, haciendo girar la copa. Fuego salvaje. ¿Fuego salvaje? Repitió Cassius, inclinándose sobre la mesa. Cersei asintió. Los piromantes han estado trabajando duro. Tenemos cientos de barriles almacenados bajo la fortaleza roja. ¿Qué planeas hacer con ellos? Lánzalos desde las catapultas hacia la flota y los soldados de Stannis. Cassius frunció los labios e inclinó la cabeza. No está mal. Pero no sería muy eficiente en tierra.
Dispararles contra su flota funcionará, pero aún habrá barcos que llegarán a tierra y eventualmente chocarán con nuestras tropas. Disparar fuego arrasador contra los ejércitos de Stannis en tierra los quemará, sí, pero también quemará a nuestras tropas. En ese momento, las tropas de Stannis habrán sido destruidas en su mayor parte y los incendios forestales ya no serán necesarios. ¿Sabe Joffrey sobre esto? No. Bien, déjalo así. Me preocupa lo que hará con él cuando descubra cuál es el plan. Cersei sonrió con sarcasmo. ¿Crees que lo usará para divertirse? ¿Quién sabe? No le importó que golpearan a Sansa por algo que no pudo evitar. Le gusta la tortura, le produce placer. Imagínate a cuántas personas puede torturar con una sustancia como el fuego salvaje, demasiadas. Manténlo lejos de él. Es para asedio, y solo para asedio, nada más. Ella puso los ojos en blanco y bebió otro generoso trago de vino antes de asentir. Bien, dijo con una sonrisa amarga. Bien. Cassius se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. Manténme informado sobre los avances, si no te importa el esfuerzo. Lo haré. Asintió antes de abrir la puerta. Estaba a punto de cerrarla cuando la voz de Cersei volvió a llegar a sus oídos. ¿Sí? Ella pareció dudar, bajó la mirada hacia su copa antes de volver a mirarlo. Lo siento por Renly. Cassius sonrió levemente. La guerra es la guerra, hermana, morirá gente, incluso nuestros seres queridos. Gracias. Cerró la puerta antes de ir a buscar a Tyrion. Cassius no esperaba que le dijeran que Tyrion estaba fuera de los muros de la Fortaleza Roja, pero no le dio demasiada importancia. En cambio, se dirigió hacia él, y ahora ambos caminaban entre la multitud. Bronn y Hielrig los siguieron, ambos con la mano en la empuñadura de sus espadas. Stannis tiene más infantería, más barcos y más caballos. ¿Qué tenemos nosotros? Dinero, según Cersei, respondió Cassius con una sonrisa pícara, haciendo que Tyrion se burlara. Bronn resopló mientras Hielrig dejó escapar una pequeña risita. Ahí está esa mente tuya de la que no paras de hablar, le dijo Bronn. Bueno, en realidad nunca he podido matar gente con él. Menos mal, me quedaría sin trabajo. ¿Y tu padre? No ha enviado un cuervo en semanas, está muy ocupado. Ser humillado repetidamente por Robb Stark le quita mucho tiempo. Vendrá cuando se entere del ataque que Stannis seguramente ha planeado. ¿Sabes que no dejará que el poder que la casa Lannister ha adquirido se derrumbe por culpa de un baratheón? Le dijo Cassius a Tyrion. Eso espero. No podremos defender la ciudad contra Stannis, no como Joffrey planea hacerlo. Así lo planea Cersei, corrigió Cassius. Y no es un mal plan, simplemente no está lo suficientemente pulido. El fuego salvaje por sí solo no será suficiente para matar a los hombres de Stannis, incluso después del ataque. Necesitamos más tropas. En efecto, corrupción. Tyrion fue interrumpido por un plebeyo. El hombre estaba de pie en una plataforma, pronunciando un discurso ante el pueblo. Cassius resopló con fuerza, mirando al hombre con una sonrisa. Sabía exactamente lo que venía de las veces que había paseado por Desembarco del Rey desde que Joffrey se convirtió en rey, y yo no podía evitar reírme cada vez que oía a este hombre gritar. ¿Sí? Estamos hinchados, abotargados, asquerosos. Hermano fornica con hermana en el lecho de reyes. ¿Nos sorprende que el fruto de su incesto esté podrido? Sí, un rey podrido. Es difícil rebatir su valoración, murmuró Tyrion. Cassius asintió. Después de lo que le hizo a tu regalo de cumpleaños, estoy de acuerdo. El rey es una causa perdida. Ahora me preocupa el resto de nosotros. Un rey danzante, brincando por sus salones ensangrentados al son de un mono demonio retorcido. La multitud rió a carcajadas ante las palabras del sacerdote, e incluso Cassius rió disimuladamente. Hay que admirar su imaginación. ¿Aún admiras su imaginación ahora que te digo que se refiere a ti? Preguntó Cassius a Tyrion. La sonrisa se le borró del rostro al girarse para mirar a su hermano menor. ¿Qué? Mono demonio. La gente cree que manejas los hilos del rey. Te culpan de los males de la ciudad, le dijo Bronn. ¿Culparme? Intento salvarlos. Exclamó Tyrion, visiblemente ofendido. No necesitas convencerme, murmuró Bronn, sin apartar la vista del sacerdote que seguía gritando. Mono demonio, murmuró Tyrion. Un rey danzante y saltarín siguiendo las órdenes de un mono demonio no es lo que queremos. Necesitamos un rey que se preocupe por el bienestar de su pueblo, que se preocupe por nosotros. Y solo hay un Lannister que lo hace. Puede que sea un bastardo, sí, pero es justo y fuerte, y ha sido legitimado. Él es el león furioso que nuestra ciudad necesita.
La multitud aplaudió ruidosamente ante estas palabras, mientras el sacerdote observaba con una amplia sonrisa. Tyrion frunció el ceño, mirando a su hermano menor de reojo. ¿Estarían hablando de él? Negó con la cabeza. Claro que sí. Era el único bastardo legítimo de su familia, y exactamente lo que el sacerdote describió. Tyrion no pensaba demasiado en la idea de Cassius en el trono, pues solo quería que esa idea se hiciera realidad cada vez más. Cassius era, sin duda, fuerte y justo, bondadoso y misericordioso con quienes lo merecían, y un hombre al que cualquier criminal debía temer. De alguna extraña manera que Tyrion no entendía, Cassius se preocupaba mucho por la gente de Desembarco del Rey. Su hermano menor paseaba mucho por la ciudad, y la gente recibía con los brazos abiertos al señor Lannister cada vez que lo veían. Jugaba con los niños en la calle, daba el dinero que le quedaba en el bolsillo a las madres hambrientas y conversaba con los mercaderes que vendían sus artículos. Cassius quería una vida mejor para ellos, y Tyrion lo sabía. Sufrían bajo el gobierno del rey que debía protegerlos, pero en lugar de eso les disparaban desde la fortaleza roja, riéndose a carcajadas del dolor y la tortura que les infligía. Sería el candidato perfecto para el trono, y alguien a quien Tyrion serviría con gusto. Pero era solo un sueño agradable que jamás se haría realidad. Y el rey que merecemos está aquí. El sacerdote extendió los brazos hacia Cassius. Cassius Lannister, el león furioso, el caballero de los leones y el rey del pueblo. Antes de que Cassio pudiera hacer o decir algo, hombres, mujeres y niños lo rodearon, agarrándolo por cualquier parte del cuerpo y rogándole que los ayudara. Tyrion y Bronn fueron empujados a un lado, tambaleándose hacia atrás hasta quedar completamente aislados de la multitud que rodeaba a su hermano menor. Detuvo a Bronn justo antes de que el mercenario desenvainara su espada, extendiendo la mano y negando con la cabeza. Tyrion, sinceramente, esperaba que arremetiera. Nunca apreciaba la interacción física si no era él quien la iniciaba, y podía enfurecerlo bastante. En lugar de eso, pudo oír la débil risa de Cassius, junto con las risitas de los niños. Después de un rato, la multitud se dispersó, dándole a Cassius suficiente espacio para acercarse a Tyrion y Bronn. El Lannister más joven tenía una sonrisa tímida en el rostro y una corona improvisada en la mano. Tyrion supuso que la había hecho uno de los niños que se habían mezclado con la multitud, antes de marcharse mientras una risa tímida brotaba de sus labios. «La corona, mi señor, póntela», gritó uno de los niños, haciendo que Cassius mirara hacia allí. Le guiñó un ojo a la niña, antes de colocarse la corona en la cabeza, ajustándola para que permaneciera en su cabeza. Era una pieza fácil de hacer, hecha principalmente con restos de madera y acero que los niños habían recogido por todo Desembarco del Rey. El material no importaba, pues seguía siendo una hermosa corona. La banda estaba hecha de madera, con imágenes grabadas de leones luchando, la corona estaba forrada de acero y tenía largas púas en la parte superior. Cassius saludó a la gente, que le devolvió el saludo con entusiasmo, antes de volverse hacia Tyrion, quien lo observó con sorpresa. «Impresionante», comentó Tyrion mientras continuaban su caminata. «Esto es lo que te trae la bondad, Tyrion», murmuró Cassius, quitándose la corona de la cabeza y llevándosela consigo. «Sí, hermano, así parece». La interacción hizo que Tyrion se pusiera a pensar. ¿Y si hubiera una manera de coronar a Cassius como rey? «Cuídense, mis señores», les dijo el piromante que estaba frente a Tyrion y Cassius, ambos sosteniendo un pequeño frasco lleno de la sustancia verde brillante, altamente inflamable y explosiva. «Recuerdo haber leído un viejo proverbio marinero. Si meas en un incendio, se te quema la polla», les dijo Tyrion. Cassius rió levemente, levantando el frasco que tenía en la mano hasta el nivel de los ojos y estudiándolo con cuidado. «Oh, no he realizado este experimento. Podría ser cierto. La sustancia arde tan caliente que derrite madera, piedra, incluso acero. Y, por supuesto, carne», respondió el piromante con entusiasmo. Parecía bastante feliz al saber que no uno, sino 3 Lannisters estaban muy interesados en su oficio, después de 18 años de ser desatendidos cuando terminó el reinado de terror del Rey Loco. «La sustancia arde tan caliente que derrite la carne como si fuera sebo». Tyrion le devolvió el frasco. Incómodo, le dio un codazo a Cassius, indicándole en silencio que hiciera lo mismo. Con un pequeño resoplido, Cassius se lo devolvió, procurando no dejarlo caer. El piromante dejó los 2 frascos sobre una mesa, mientras continuaba con su interesante diatriba. Después de que los dragones murieron, el fuego salvaje fue la clave del poder Targaryen. «Bueno, piromante. ¿No te alegra saber que la gente sigue interesada en esta sustancia incluso después del regreso de los dragones?»
dijo Cassius amablemente, asintiendo. El piromante se volvió hacia él con una radiante sonrisa. Mucho, mi señor, mucho. Mi otro compañero discrepa, murmuró Tyrion, volviéndose hacia Bronn. Si pudiera contarte cuántos viejos locos he visto empujando carretas por campamentos militares y haciendo alarde de tarros llenos de mierda de cerdo. Sin ánimo de ofender, amigo. Nuestra orden no comercia con excrementos de cerdo. La sustancia es fuego en forma, y la hemos estado perfeccionando desde los días de Maegor. Si no confías en él, Bronn, ¿por qué no lo tocas y ves lo que te hace? Cassius miró a Bronn por encima del hombro, quien se cayó rápidamente. Cassius asintió. Eso pensaba. Volvió a mirar al piromante, quien asintió en agradecimiento. Dígales cómo se usa, pidió Cassio. Los frascos se colocan en catapultas y se arrojan al enemigo. ¿Cuánto tienes? El viejo piromante fue a buscar una llave para abrir la puerta detrás del trío. Si consigues soldados de verdad para manejar las catapultas, quizás acertarás una de cada 10 veces. Pero todos los soldados de verdad están en las tierras de los ríos, con tu padre. Bronn, por favor, no insultes a este hombre en su propia casa. Aún tenemos muchos soldados capaces en desembarco del rey, y una vez entre 10 es un riesgo que tendremos que correr si queremos derrotar a Stannis, murmuró Cassius, caminando con entusiasmo tras el piromante, quien empezó a bajar las escaleras contoneándose. Gracias, mi señor, murmuró el piromante agradecido a Cassius. Oh, por favor. No sé si alguna vez has visto una batalla, viejo, pero las cosas se pueden complicar un poco. Cuando le lanzamos cosas a Stannis, él nos las devuelve. Hombres mueren, hombres se cagan encima, hombres corren, lo que significa que caen ollas, lo que significa fuego dentro de las murallas, lo que significa que los pobres cabrones que intentan defender la ciudad terminan quemándola. Bronn siguió hablando, haciendo que Cassius pusiera los ojos en blanco. Bueno, Bronn, ¿no te alegra que haya soldados bajo mi mando que son perfectamente capaces de manejar las catapultas sin hacer nada de eso? Murmuró Cassius con fastidio. ¿En serio? ¿Y dónde están entonces? Oculto, por ahora. De todos modos, mi amigo sigue escéptico, le dijo Tyrion al piromante. No se atrevería a insultar mi orden mientras Aerys Targaryen viviera, respondió el piromante. Abrió la puerta de otra habitación, mientras Cassius suspiraba ante la incertidumbre. Bueno, ya no vive, y todas sus ollas de fuego salvaje no le sirvieron de nada, ¿verdad? Los hombres ganan guerras, no trucos de magia. Tras esas palabras de Bronn, el piromante abrió la puerta con un gruñido, abriendo la pesada puerta y dejando que los tres miraran dentro. Cassius no pudo ocultar la sorpresa en su rostro. La habitación parecía interminable, con cientos y cientos de ollas de fuego apiladas en el espacio abierto. Hemos trabajado incansablemente, día y noche. Desde que tu hermana real nos lo ordenó. Nuestro recuento actual asciende a 7811. Suficiente para quemar la flota y los ejércitos de Stannis Baratheon. Es una idea de mierda, dijo Bronn sin poder evitarlo. Me temo que debo ceder ante mi consejera, sabiduría Aguirre, murmuró Tyrion. El contenido de esta habitación podría arrasar desembarco del rey. Ya no volverás a provocar incendios forestales por nuestra hermana. Cassius se giró, con el piromante en la mano. Lo harás por nosotros. Cassius suspiró al entrar en sus aposentos, dejando la corona que entregaba sobre la mesa junto a la puerta. Cerró la puerta suavemente, para no despertar a nadie con el fuerte ruido. El sol comenzaba a ponerse ahora que estaba de vuelta en sus aposentos. Los colores rosa, naranja y amarillo del cielo le aliviaban la vista. Salió, agarrándose a la balaustrada y cerrando los ojos. La luz del sol que le daba en la piel lo calentaba y le reconfortaba. No pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en sus labios al oír el familiar canto de Simontan, el halcón que regresaba de su cacería y se posaba en la balaustrada, junto a la mano de Cassius. Con un suave beso en el nudillo de Cassius, exigió que lo acariciara, lo cual Cassius hizo de inmediato. Se desabrochó el cinturón de la espada, regresó adentro y lo colgó a un lado del armario. Aflojó las vainas de sus dos espadas y su daga, guardando las espadas en el armario y la daga a un lado de la cama para cuando la necesitara. Se quitó la tela que lo envolvía y la dobló cuidadosamente para guardarla en el armario. Se puso una cómoda y amplia blusa de seda negra, bordada con motivos rojos y dorados. También se cambió los pantalones, optando por unos más cómodos y anchos en lugar de los ajustados que suele usar durante el día.
Se calzó unas botas más adecuadas para deambular por su habitación, o la fortaleza, en lugar de las botas duras y resistentes que usa para salir de la fortaleza roja. Luego se sentó en una silla, puso los pies sobre la mesa y echó la cabeza hacia atrás, hasta que quedó colgando sobre el respaldo. En 1 hora y media, cenaría con su hermana, Mircea, y Tommen, algo para lo que debía prepararse mentalmente. Normalmente no le importaba comer con ellos, pero ahora que Mircea se iba a Dorne en cuestión de días, todos parecían nerviosos. Cersei se alteraba aún más rápido de lo habitual, Tommen lloraba mucho más y, a pesar de sus palabras tranquilizadoras, Mircea estaba realmente muy nerviosa. Se animó cuando un suave golpe en la puerta le hizo levantar la cabeza. «Entren», gritó. Sansa entró tímidamente, seguida obedientemente por Lady. Cuando la loba vio a Cassius, sus modales se fueron por la ventana al correr hacia él y saltar sobre él con alegría. Su silla cayó al suelo con estrépito cuando Lady la derribó, aprovechando para lamerle la cara. Había crecido muchísimo desde el año pasado, alcanzando ya su tamaño máximo, ocupando más espacio que nunca. Por suerte, su tamaño no era un gran problema en Desembarco del Rey, con los amplios salones y las habitaciones lujosamente grandes. «Señora», gritó Sansa, apartando al lobo de un Cassius que reía entre dientes. Cuando Lady se bajó de él, se levantó del suelo, depositando adecuadamente la silla en el suelo, la cual sorprendentemente no se había roto a pesar del peso que se puso sobre ella. «¿A qué debo esta visita, Sansa?», preguntó Cassius, pasándose la mano por el pelo para quitárselo de los ojos y que volviera a su estado habitual. «Es que, estoy harta de todo, Cassius», suspiró, acercándose a Cassius y rodeándolo con sus brazos. Al principio se tensó ante la acción inesperada, pero luego, con vacilación, levantó los brazos y los rodeó con la cintura. Apretó un poco más su agarre y le dio un beso en la coronilla. «Está bien, Sansa, lo entiendo. Has sido tan fuerte que no puedes rendirte ahora», suspiró levemente, separándose de ella y mirándola fijamente a los ojos mientras la agarraba por los hombros. «Sansa, te prometo que te sacaré de aquí y que te mantendré a salvo. Tengo a algunos de mis hombres buscando a tu hermana y llevándola a un lugar seguro para esperar el momento oportuno para reunirla con Robb. Cuando la encuentren, serás la siguiente en ponerte a salvo. No puedes contárselo a nadie, ni siquiera a Hiedrick. Me es leal, pero tiene la lengua suelta, sobre todo cuando alguien lo emborracha. Mantén esto en secreto y ni siquiera lo susurres, ¿entiendes?». Parecía que primero tenía que asimilar sus palabras, con el rostro inexpresivo y sin emociones. Al asimilarlo, vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y sus labios empezaban a temblar al lanzarse de nuevo a sus brazos. «Gracias. Muchísimas gracias, Cassius». Sollozó en su pecho. Sus lágrimas empaparon su blusa y la mancharon ligeramente. Dejó que sus manos recorrieran con cuidado su cabello castaño rojizo, tranquilizándola. «No me des las gracias, lobita, esto es algo que tengo que hacer por mí, por ti y por tu padre. Prometí mantenerte a salvo, y desde que estás aquí te has convertido en una hermanita para mí». Ella no dijo nada más, sollozando un poco en sus brazos antes de que pareciera que cesaban. A pesar de eso, no lo soltó, al menos por un buen rato. Cassius volvió a sentarse en la silla, y Sansa se subió a su regazo mientras él le susurraba dulces palabras. «Tengo miedo, Cass, tengo mucho miedo. Miedo de la reina y de Joffrey. Quiero irme a casa», susurró con voz ronca y entrecortada. «Lo sé, querido lobo, y te sacaré de este infierno. Por ahora, tienes que mantenerte fuerte, como siempre. Haz lo que te pidan, a menos que sea algo que te haga daño. Entonces vendrás a mí o a Hiedrick». Ella asintió contra su cuello, tras lo cual se hizo el silencio. Lady se acercó y se acostó justo a los pies de Cassius, gimiendo suavemente al notar la angustia de su ama. Pasó 1 hora hasta que Sansa finalmente estuvo lista para regresar a sus aposentos, donde intentaría dormir un poco como Cassius le pidió. Les dio a Sansa y a Lady un beso en la frente, antes de que ambas regresaran a sus habitaciones. Cassius suspiró mientras permanecía en el hueco de la puerta, apoyado en ella. Se pasó las manos por la cara, recuperándose antes de agarrar el cinturón de su espada y atarle la furia del león. Desenvainó su espada, admirándola. La furia del león fue la primera arma oficial, suya y solo suya. Su padre se la había regalado para su onomástico cuando cumplió 16 años. Fue la espada con la que mató a su primera persona, y juró que mataría a la última con ella. Era quizás una de las espadas más hermosas de los 7 reinos, tal vez incluso del mundo. La hoja estaba hecha de acero valirio, un acero casi tan oscuro como la noche misma, con ondas rojas que lo atravesaban.
Su guarda lluvia estaba hecha de oro extraído de las minas de oro bajo Roca Casterly, incrustado con rubíes rojo sangre en el borde de la guarda. Su guarda cruz era de oro al igual que la guarda lluvia, con un león pulido grabado a cada lado y los extremos también estaban equipados con rubíes. La empuñadura también estaba hecha de acero valirio, envuelta alrededor de una banda de cuero rojo para un mejor agarre. El mazo era quizás la parte más impresionante, también era un rubí rojo sangre, pero tallado en la cabeza de un león rugiente, haciéndole honor a su nombre. Una espada forjada para un Lannister, un verdadero Lannister, y sin embargo su padre se la dio. Suspiró, envainando la espada nuevamente antes de comenzar a caminar hacia las habitaciones de su hermana. Cuando llegó, Myrcella fue la primera en acercarse a él, saltando de su silla y corriendo hacia Cassius, quien la levantó del suelo y la hizo girar. «Hola, mi querida Flor», murmuró con una sonrisa mientras la volvía a dejar en el suelo. «Hola, tío», respondió ella, sonriendo ampliamente. Ella volvió a sentarse en su silla, mientras Cassius se acercaba a Tommen y le dio un ligero beso en la mejilla. El chico se giró hacia él con una amplia sonrisa. «Hola, tío». Saludó alegremente mientras Cassius saludaba. «Pequeño león», dijo asintiendo. Siguió caminando hasta sentarse junto a Cersei, a quien también le dio un beso en la mejilla a modo de saludo. Al ver la comida esparcida sobre la mesa, su estómago rugió quedamente. No había comido nada desde la manzana de la mañana y necesitaba comer algo para recuperar algo de la energía que había perdido. «Entonces, ¿de qué hablaremos hoy?», preguntó mientras llenaba su plato con varios tipos de comida, pinchando una papa asada con el tenedor y llevándosela a la boca. «Mi entrenamiento con Hiedrick ha ido bien», empezó Tommen, cortando un poco de su propia carne. «Me ha estado enseñando mucho y dice que estoy mejorando mucho en los duelos y la esgrima». «Qué bien. De verdad que bien. Estoy muy orgulloso de ti, Tommen. Has progresado mucho desde el año pasado», lo felicitó Cassius, sonriéndole al chico que tenía delante mientras se metía un higo en la boca. «No te ha hecho daño, ¿verdad?», preguntó Cersei a su lado, haciéndole poner los ojos en blanco. «Claro que sí. Pero tanto mi tío como Hiedrick dicen que es parte de aprender a manejar una espada. Tienes que ser capaz de soportar el dolor que te infligen y seguir luchando hasta que físicamente no puedas más. Me he vuelto mucho más fuerte y los golpes ya no duelen tanto». Cersei miró a Cassius con desaprobación. Cassius se limitó a encogerse de hombros en respuesta. «Es cierto, hermana. Aunque te duela a ti y a él, es fundamental aprender a luchar en combate, y no solo en un torneo. No pretendo convertir a Tommen en un pequeño caballero de exhibición. Quiero que pueda luchar sus propias batallas. Entonces tu deseo es convertir a mi hijo en un juguete para matar, tal como mi padre te convirtió a ti en uno», preguntó Cersei con frialdad. Cassius se burló, mirando a Myrcella y Tommen con una sonrisa traviesa. «Y justo cuando pensé que le estaba empezando a caer bien a tu madre». Los niños no pudieron contener la risa. Cassius sonrió con orgullo mientras los hacía reír. Se giró de nuevo hacia Tommen. «Tommen, jamás dejaría que te convirtieras en un juguete para matar. Solo deseo que te defiendas y hagas honor a tu título de príncipe», dijo con sinceridad. «Lo sé, tío, gracias», respondió Tommen con una sonrisa tonta. «Bien, ahora atrapa». Cassius le arrojó un higo a Tommen, quien lo atrapó y se lo puso en la boca. Cassius y Myrcella lo aplaudieron mientras Cersei dejaba que una pequeña sonrisa adornara sus labios carnosos. El resto de la cena transcurrió sin contratiempos. Habían logrado evitar el tema de la marcha de Myrcella. Cersei no estaba tan irritable como Cassius creía, Tommen no estaba tan sensible y Myrcella no parecía nerviosa en absoluto. Al final de la cena, Cersei le pidió que llevara a Myrcella y Tommen de vuelta a sus aposentos. No estaba lejos, pero no le gustaba que se alejaran solos por la fortaleza roja, así que accedió. Los aposentos de Tommen eran los más cercanos, así que lo dejaron primero. Justo al lado estaban los aposentos de Myrcella. Cassius se quedó en la puerta mientras ella entraba, mirando a la niña con orgullo. «Tío, ¿podrías entrar un ratito?», preguntó mientras se daba la vuelta. Cassius asintió, cerró la puerta detrás de él y entró para sentarse junto a Myrcella, que estaba acostada en su cama. «¿Qué pasa, querida Flor?», preguntó, imitando su postura en la cama. «Sé que eres mi verdadero padre». Cassius soltó una risita, cerrando los ojos y cubriéndoselos con la mano. No le sorprendió que lo hubiera descubierto. Myrcella siempre había sido demasiado lista para su propio bien, y sabía que no tardaría en descubrirlo. No sospechaba que fuera tan pronto, pero no le sorprendió, ni podía hacer nada al respecto. Podía decirle que no era cierto, pero ella sabía exactamente cuándo mentía.
Sus similitudes eran asombrosas, y a decir verdad, a Cassius le sorprendía que más gente no se hubiera dado cuenta todavía. ¿Cómo lo supiste? Giró la cabeza hacia ella. Mircea ya lo estaba mirando. Le alegró ver que no estaba disgustada ni decepcionada de que no lo hubiera negado. En cambio, solo sentía curiosidad, e incluso una pizca de felicidad se reflejaba en sus ojos. Siempre lo presentí, supongo. Sé que mi madre nunca sintió cariño por mi padre, y conozco los rumores entre mi tío Jaime y mi madre. Pero con mi tío Jaime no podía verlo como un padre, pero contigo encajó a la perfección. Además, tenemos los mismos ojos y la misma forma de cabeza, y mi madre dice que le recuerdo mucho a ti. Le murmuró. Se rió quedamente, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. ¿Y entonces cómo estás tan seguro ahora? Os oí a ti y a mi madre hablando de ello justo antes de que el tío Tyrion me enviara de vuelta a mis aposentos, confesó. ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy muy feliz de que seas mi padre. Se giró para quedar frente a él, mientras Cassius imitaba sus movimientos. Has sido más padre que nadie, y no querría que nadie más ocupara tu lugar. No tienes idea de lo feliz que me hacen esas palabras, suspiró, y sus labios formaron una sonrisa mientras atraía a Mircea hacia él. ¿Significa esto que por fin puedo llamarte padre? Ella lo miró desde su pecho con ojos de cachorrito, haciéndole reír. Solo en privado, donde no hay nadie cerca. Seguro que entiendes por qué. Por supuesto que sí. Se rió cuando sus ojos de cachorro se transformaron en una mirada sorprendentemente intimidante. Levantó las manos en señal de rendición, antes de volver a rodear con ellas su esbelta figura. Tú, amas a mamá. Tragó saliva y tomó aire. La quiero como a una hermana, nada más. Lo que pasó entre nosotros nunca debió pasar, pero me alegro de que pasara, si no, nunca te habría tenido. Le dio un suave golpecito en su linda nariz chata, y Mircea rió entre dientes. Ahora es hora de que te vayas a dormir. Cuando estés con tu madre en privado antes de irte, dile lo que me contaste. Que lo sabes, que lo descubriste tú misma y que no te importa. Será un alivio para ella. Mircea asintió obedientemente mientras Cassius se levantaba de la cama. Tras besarla en la frente, Cassius se dirigió a la puerta. Buenas noches, Mircea. Buenas noches, padre. Con una amplia sonrisa, cerró la puerta de su habitación y comenzó a caminar hacia la suya. Al entrar, se sentó inmediatamente detrás de su escritorio. Tomó su pluma, la mojó en tinta y la puso sobre un papel que ya tenía preparado. Poco a poco las palabras comenzaron a formarse, Cassius ni siquiera tuvo que pensar para saber lo que quería escribir. Habían pasado años desde que le había escrito, 8 años. Se sentía extraño escribir su nombre y saber que le escribía a ella. Sin embargo, allí estaba, rompiendo la promesa que le había hecho. Simontan, que estaba durmiendo, notó que Casio escribía de nuevo, se sentó en su hombro y miró con curiosidad el papel y las palabras que se formaban con tinta negra. ¿Te preguntas qué estoy escribiendo? Le preguntó Cassius. Smontan vio en respuesta, inclinando la cabeza rápidamente de un lado a otro mientras sus ojos rojos seguían la pluma. Lo sabrás cuando huelas la fragancia que le pondré. Tú eres quien la trae, murmuró Cassius, acariciando a Smontan poco antes de seguir escribiendo. Cuando terminó, leyó la carta una vez más, asegurándose de que no hubiera errores y que estuviera lo mejor escrita que pudo. Querida Ariane, espero que esta carta te llegue bien y que Smontan no se haya perdido en el camino. Han pasado muchas lunas desde que intercambiamos cartas, y sé que no quieres que te envíe ninguna. Pero ahora que Mircea vendrá a Dorne para casarse con tu hermano menor, no puedo evitar tener algunas peticiones. Te he dicho muchas veces lo fuerte que es y cómo me recuerda a mí mismo cuando era más joven. Pero a pesar de toda su fuerza, sigue siendo vulnerable. Por favor, trátala con cuidado y sé amable con ella como lo fuiste conmigo cuando llegué a Dorne. Por favor, no la protejas de los horrores que ocurren en el mundo. Es una princesa y debería saber cómo es el mundo de verdad. Cuídala como cuidarías a tus primos, porque estoy segura de que llegará a ser una hermana para ti, como es una hija para mí. Mircea está deseando llegar a Dorne para ver al príncipe Tristane y conocerte. No pude evitar contarle algunas cosas sobre nosotros. No te preocupes, es muy buena guardando secretos. Cuídala por mí, Casio. Con un gesto de satisfacción, Cassius esperó a que la tinta se secara antes de doblar el papel en forma de carta y sellarlo con el sello Lannister. Untó un poco de fragancia en la carta doblada, un olor idéntico al que siempre llevaba Ariane y que Smontan reconocería fácilmente como el de ella. El aceite se elaboraba a partir de una planta originaria de esos. Según recordaba Cassius, se llamaba Ylan Ylan, conocida por su aroma embriagador, especiado y ligeramente floral, con una dulzura memorable.
A Ariane siempre le han encantado los distintos tipos de aceites, comprándolos a comerciantes de todo el mundo. Su favorito era el de la planta con un nombre peculiar, y el que usaba casi todos los días. Cuando se acababa y no tenía repuesto, usaba los otros que había comprado. Al principio, dudó en contarle su amor por los aceites, sabiendo que no era un tema que los hombres quisieran abordar, ya que nunca les importó oler bien como a las mujeres. Sin embargo, a Cassius sí le importaba mucho. Opinaba que una persona que olía bien era, de inmediato, más atractiva. Dado que Cassius se preocupaba mucho por su apariencia, por supuesto que querría oler bien. Para muchas otras personas sería un tema extraño de conversación si fueran del sexo opuesto, pero para Cassius y Ariane se convirtió en un tema del que hablaban muchas veces a la semana. Smontan comenzó a llorar de emoción cuando el olor llegó a su nariz, saltando sobre el escritorio y picoteando los dedos de Cassius que sostenían la carta. «Tranquilo. No puedo atártelo así», murmuró Cassius. Smontan obedeció, esperando pacientemente hasta que Cassius ató una cuerda fina a su garra derecha y consiguió sujetar firmemente la carta para que no se aflojara. «Ya sabes dónde llevarlo, no te quedes mucho tiempo», dijo Cassius mientras acariciaba a Smontan por encima de sus alas. El halcón vio una última vez antes de despegar, volando desde la habitación de Cassius hacia la noche. Dado que tanto Arya como Daniel habían sido llamados a servir a Tywin Lannister, ahora ambos estaban con él en todo momento. Arya como copero, mientras que Daniel aún no estaba seguro de por qué estaba allí. Uno de los soldados Lannister lo llevó a conseguir su propia armadura, junto con una espada mejor que la que tenía antes. Después, lo enviaron inmediatamente al salón principal de Harrenhal, donde Tywin Lannister conversaba con sus hombres. Arya estaba de pie a un lado, preparando comida y bebidas para los señores alrededor de la mesa. Los Stark han sobreextendido sus líneas. Ahora que el verano ha terminado, les costará mucho alimentar a sus hombres y caballos, dijo Reginald Lannister al pequeño grupo, sentándose a la mesa. Daniel se quedó de pie junto a Tywin, unos pasos atrás y teniendo que seguir mirando hacia adelante hasta que lo llamaron. Los Stark entienden el invierno mejor que nosotros. El frío no los vencerá, respondió Tywin, mirando hacia la mesa. Nuestros espías informan de un creciente descontento entre los señores del norte. Quieren regresar a casa y recoger la cosecha antes de que se acabe la temporada. Le informaron. Estoy seguro de que si sus mismos espías se colaran en nuestros campamentos, informarían del creciente descontento entre los señores del sur. Esta es una guerra que no conforma a nadie. Hemos subestimado al joven Stark durante demasiado tiempo. Tiene una mente brillante para la guerra. Sus hombres lo adoran. Mientras siga ganando batallas, seguirán creyendo que es el rey del norte. Hemos estado esperando su fracaso. No va a fracasar, no sin nuestra ayuda. Tywin parecía molesto mientras miraba a su alrededor. ¿Y cómo lo detenemos? Hemos trabajado toda la noche, mi señor. Quizás nos convenga dormir un poco. Sí, creo que sí, Reginald. Y como eres mi primo, incluso podría dejarte despertar de ese sueño. Vete. Seguro que tu esposa te extraña. Daniel no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Cassius y Lord Tywin eran similares, no solo en cuanto a estrategia, sino también en su crueldad con quienes los desobedecían o les faltaban el respeto. Mi esposa está en Lannisports. Entonces será mejor que empieces a cabalgar. Vete antes de que cambie de opinión y le envíe tu cabeza. Reginald se levantó con vacilación, enfureciendo aún más a Lord Tywin. Si no te llamaras Lannister, estarías fregando nuestras ollas en la tienda del cocinero. Bye. Cuando Reginald se fue, Arya regresó junto a Tywin con vino en sus manos, lista para beber. No vino, sino agua. Estaremos aquí un rato. Arya asintió y se disponía a cambiar la bebida cuando Lord Tywin la llamó nuevamente. Chica, ¿de dónde sois tú y tu hermano? Pozo de la doncella, mi señor, respondió tras una breve vacilación, mirando a Daniel, quien asintió levemente. ¿Y quiénes son los señores de Poza de la doncella? Recuérdamelo. Casa Mootón, mi señor. ¿Y cuál es su sello? Arya no sabía la pregunta y guardó silencio mientras miraba al suelo. Daniel desesperadamente quería responder por ella, pero tuvo que guardar silencio. Un salmón rojo. Creo que una chica de Maidenpool lo recordaría. Tú y tu hermano son norteños, ¿verdad? Ella asintió rígidamente. Bien. Una vez más, ¿de dónde eres? Barrowton, mi señor. Casa Dustin, dos largas hachas cruzadas bajo una corona negra, dijo, esta vez segura de lo que decía. ¿Y qué dicen de Robb Stark en el norte? Lo llaman el lobo joven. ¿Y? Dicen que cabalga a la batalla a lomos de un lobo gigante.
Dicen que puede transformarse en lobo cuando quiere. Dicen que no se le puede matar. ¿Algo más? Preguntó Lord Tywin, volviéndose hacia Daniel, quien respiró hondo. Tratando de inventar una buena mentira, recordó lo que Cassius le había contado sobre los hombres del norte, que podían mirar a través de los ojos de ciertos animales, si tenían algún tipo de conexión. Algunos creen que puede mirar a través de los ojos de su lobo terrible y que, gracias a ello, puede controlarlo. Tywin asintió, haciendo que Daniel se inclinara y mantuviera la boca cerrada nuevamente. ¿Y les crees? Preguntó mientras miraba a Arya. No, mi señor. Cualquiera puede morir. Se hizo un silencio, y él notó el tono malicioso de sus palabras. Daniel se estremeció un poco, inquieto al verlos mirarse fijamente. Trae esa agua. Arya se quedó parada un rato más antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Muchacho, ven aquí. Daniel avanzó tímidamente hasta que llegó al lado de Lord Tywin, quien lo miró con interés. Dime qué harías si estuvieras en nuestra posición. Reflexionó un momento, abriendo y cerrando la boca. Continúa. Ya no estás en el norte. Tu lealtad ya no es hacia Stark, es hacia los Lannister. Daniel suspiró, asintiendo antes de abrir la boca. Bueno, esto es guerra, mi señor. El honor no importa, sobre todo cuando se está en el bando perdedor. Lo único que debe lograrse es derrotar al enemigo, sea como sea. Si algo tienen de sobra los Lannister es oro, y el oro es algo que muchos desean. Estoy seguro de que hay señores o soldados en el norte que luchan por Robb Stark y que lo traicionarán por la cantidad justa. Cada hombre tiene un precio por el cual matarán incluso a los más cercanos. Págales bien, y matarán a quien les digas que maten, incluido Robb Stark. Su muerte desorganizará sus ejércitos, mientras que los demás regresarán a casa para prepararse para el largo invierno. Eso es ridículo. Comenzó uno de los señores de la mesa. Silencio. Al menos este chico tiene un plan, que es más de lo que me ofrecieron. Tywin se volvió hacia Daniel. Continúa. Otra idea podría ser comprar algunas espadas para vender, introducirlas en el campamento como soldados Stark y hacer que lo asesinen al amparo de la noche. Siempre y cuando cumplan su tarea y uno sobreviva para llevar el mensaje y la evidencia de la muerte de Robb Stark. En ese momento, la puerta se abrió y entró Arya con agua para todos los señores. Gracias. Daniel asintió, retrocedió nuevamente y reanudó su tarea. Arya les sirvió agua a todos, colocándola en el lugar donde estaban los demás alimentos. Pueden retirarse por ahora, les dijo Lord Tywin, tomando un sorbo de agua después. Daniel y Arya asintieron, dejando atrás la habitación y a los señores. ¿Encontraron algo interesante? Preguntó Daniel en un susurro, manteniendo la cabeza gacha cada vez que pasaba un soldado Lannister. La armería está llena de armas que todos podemos tomar fácilmente. Tienen dagas pequeñas y hachas largas, le dijo Arya en silencio. ¡Qué bien! Puedo usar las dagas como proyectiles y así derribar a los guardias en silencio. Podrías usarlos para matar a Lord Tywin. Le susurró emocionada. Estoy aquí para ponerte a salvo, no para acabar con esta guerra, le dijo con severidad. Arya asintió y Daniel le apretó el hombro mientras se acercaban a Henry, que estaba ocupado forjando una espada. Benar estaba con él, pues él también tenía experiencia forjando armas antes de unirse a los leones. Estaba forjando la punta de una lanza, asintiendo con orgullo cuando ésta logró perforarle el dedo con el más mínimo roce. Henry. Benar. Gritó Daniel, asustándolos a ambos. Daniel. Benar bajó con cuidado la punta de lanza que estaba forjando, se acercó a Daniel, lo abrazó y lo levantó en el aire. Daniel jadeó al soltarlo, tosiendo un poco. Deberías ser más consciente de tu fuerza, murmuró, tomando un poco de pan de la mesa, partiéndolo por la mitad y lanzándole la otra mitad a Arya. ¿Encontraste alguna manera de sacarnos de aquí? Preguntó Henry, poniéndose las manos en las caderas. Sí, pero es demasiado arriesgado decirlo en voz alta, dijo Daniel, y Arya asintió rápidamente. Bien. Dijo Benar asintiendo y sonriendo ampliamente. Daniel fue a pararse junto a Benar, mirando entre Arya y Henry con una sonrisa cariñosa. Deberías ponerte de lado, dijo Arya con la boca llena de pan. ¿Eh? ¿Cara lateral? De lado, corrigió, ya que Henry no conocía el término. ¿Por qué? Objetivo más pequeño. Estoy peleando con alguien. Estás practicando para una pelea. Deberías practicar, ¿no? Le dijo, rompiendo otro trozo de pan y metiéndoselo en la boca. Daniel quería conversar con Benar, preguntarle cómo estaba. Pero los gritos desgarradores de alguien lo interrumpieron.
Se le dilataron las fosas nasales ante el ruido, sabiendo que el cosquilleador estaba torturando de nuevo a inocentes para obtener información que desconocían. Disculpe, murmuró Avenar, tomando la punta de la lanza y escondiéndola bajo la manga de la túnica que llevaba debajo de la armadura Lannister que le habían dado. Venar, que se dio cuenta de lo que iba a hacer, asintió y le dio una palmadita en el hombro antes de volverse hacia Gendry y Arya, que todavía estaban discutiendo entre sí. Daniel se perdió de vista, ocultándose tras un muro alto justo detrás de donde trabajaba el cosquilleador. Al empezar a examinar el muro en busca de una posible abertura, distinguió una pequeña grieta, lo suficientemente grande como para atravesarla con la punta de la lanza y clavársela en la nuca del cosquilleador. Al oír la lanza atravesando la nuca del cosquilleador, comenzó a escalar el muro tras el que se encontraba. Le costaba mucho más subir entre las grietas de la piedra fundida debido a la pesada armadura que llevaba. Siguió empujándose, apretando los dientes, hasta que llegó a la cima del muro. Miró hacia abajo por el borde, sonriendo cuando pudo ver que todos y cada uno de los guardias que una vez estuvieron en su puesto estaban apiñados alrededor del hombre ahora muerto. Con cuidado, Daniel se dirigió a la pared más cercana a Arya y los demás. Saltó por encima de los agujeros y dio un salto, ya que tenía que saltar a otra pared. Había llegado sano y salvo a la cima del muro que conectaba con la herrería. Solo le quedaba bajar en silencio para no llamar la atención. Una vez que llegó al suelo, se dejó caer en silencio, sonriendo cuando se paró detrás de Arya. ¡Bú! Gritó, poniendo sus manos sobre sus hombros para asustarla aún más. Un grito salió de sus labios mientras se giraba, mirando a Daniel con confusión. Pero tú estabas ahí. Balbuceó, señalando hacia donde él estaba con Venar, quien lo miraba con una amplia sonrisa. Y ahora estoy aquí, respondió, despeinándole y sentándose en un taburete. Daniel observó cómo Hot Pie corría hacia él, con el rostro enrojecido por el ejercicio. El cosquilleador. Está muerto. Se abalanzó hacia ellos, apoyando las manos en las rodillas e intentando recuperar el aliento. Arya se giró hacia él nuevamente, entrecerrando los ojos con sospecha mientras miraba a Daniel, quien se había sumergido nuevamente en una conversación con Venar mientras sostenía una amplia sonrisa en sus labios. ¿Podría haber hecho esto sin que nadie lo supiera? Debería haber sido imposible para Daniel hacer algo así sin que lo atraparan. Casi todo el patio estaba lleno de guardias. ¿Cómo pudo haber matado a un hombre sin que nadie se diera cuenta? Ella no lo entendía, ni sabía si alguna vez lo entendería. Lo que sí sabía era que si él hacía esto, y sus compañeros podían hacer lo mismo, lo sacaría de allí, tal como les había prometido. Una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que Daniel imitó mientras la miraba, dedicándole una pequeña sonrisa burlona. Ellos iban a escapar y ella iba a volver a ver a su familia. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Había llegado el día en que Myrcella iría a Dorne. Casio estaba sentado en su cama, leyendo uno de los muchos libros de su habitación mientras sus doncellas la ayudaban a empacar sus últimas pertenencias. Estaba claramente más nerviosa que antes ahora que el día había llegado, suspirando profundamente cada 5 minutos y sus ojos se desviaban hacia Cassius de vez en cuando, como para asegurarse de saber exactamente cómo era, por si no lo volvía a ver. Por supuesto que volvería a verlo, Cassius se aseguraría de visitarla cada vez que pudiera, pero a ella siempre le gustaba asegurarse. Cassius cerró su libro, se levantó de la cama y se dirigió hacia donde estaban sus baúles llenos de sus pertenencias. Abrió el que contenía todos los libros que había elegido para que leyera cuando no tuviera nada que hacer en Dorne. Algunos eran informativos, sobre la historia de Poniente o esos. Otros eran de ficción, sobre historias de amor y drama. Cuidadosamente colocó el libro en la parte superior de la pila antes de cerrar el cofre, dándole unas palmaditas antes de levantarlo nuevamente hasta su altura máxima. Da más miedo ahora, ¿verdad? Ahora que ya es de día, preguntó Cassius, de pie junto a ella, rodeándola con un brazo por los hombros mientras ella lo rodeaba por la cintura. Ahora me doy cuenta de que realmente me iré, murmuró, dejando escapar un suspiro entre sus labios carnosos. Sentí lo mismo la primera vez que dejé Roca Casterly para ir a Dorne. Es una sensación a la que nunca te acostumbrarás. Siempre te pondrá los nervios de punta. Le dio un beso en la cabeza. Sacó un pequeño collar del bolsillo. La cadena era de oro, y de ella colgaba un colgante de oro con la forma de la cabeza de un león rugiente, con 2 rubíes incrustados a modo de ojos.
Este es un regalo que te hice, murmuró, parándose detrás de ella mientras ella se apartaba el pelo con entusiasmo. Cuando él colocó el collar alrededor de su delicado cuello, ella miró el colgante, jadeando por lo hermoso que era. Es igual al que te regalé, murmuró, volviendo a mirar a su padre. Así es. Suspiró. Nunca olvides de dónde vienes, Mirsella, recuerda siempre a tu familia. Le dijo, rodeándola con el brazo al volver a estar a su lado. Ambos levantaron la vista hacia la puerta cuando se abrió. Cersei entró caminando y miró a las doncellas con un leve disgusto, mientras ellas la miraban con caras temerosas. Dejar. Inmediatamente hicieron lo que ella les dijo, inclinándose ante los tres antes de abandonar la habitación de Mirsella. Cassius suspiró, soltó a Mirsella y fue a empacar sus últimas cosas, dejando a Cersei y Mirsella un momento para ellas solas. Pudo escuchar a Cersei acercándose a Mirsella, un suspiro escapándose de sus labios cuando abrazó a su hija, quien la abrazó con la misma fuerza. Cassius se esforzó al máximo por desconectar de la conversación, concentrándose en el crujido de la ropa de Mirsella mientras la guardaba. Aún así, pudo captar algunas frases que le reconfortaron. Te extrañaré, mamá. Y yo también te extrañaré. También extrañaré al tío Cassius. Él es tu padre, Mirsella. Cuando estemos solos, puedes llamarlo así si quieres. Escucharlo de Cersei lo hizo aún más real, ahora que lo reconocía como Cassius. Quizás esta era una forma de fortalecer su vínculo, compartiendo un hijo. Lo haré, mamá, murmuró justo cuando Cassius terminaba de empacar su ropa, cerrando el cofre y echándole llave. Eso es todo, murmuró al levantarse. Ya pueden irse. ¿Cómo te sientes, cariño? Le preguntó Cersei, pasando la mano por uno de los mechones dorados de Mirsella. Nervioso, pero un poco emocionado también. ¿Por qué emocionado? Mirsella miró fugazmente a Cassius, quien negó con la cabeza. Sabía que quería mencionar a Arianne, pero sabía que no era buena idea delante de Cersei. Su hermana no apreciaba a Arianne Martell ni a Margaery Tyrell, sabiendo a lo cerca que Cassius se había vuelto de ambas durante su ausencia. Pensaba que la influencia que ejercían sobre él era peligrosa. Que algún día abandonaría a su familia por las dos niñas. Después de todo, Arianne era una mujer hermosa, y además ambiciosa. También sabía que Cassius consideraba a Margaery como familia, y que haría lo que fuera por protegerla. Mi padre dice que los dornienses siempre fueron buenos con él y está seguro de que también lo serán conmigo. ¿Cómo es eso? Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Mirsella. Saben cuánto me ama, y la ira que les sobrevendría si me trataran mal. Estaré bien, madre, te lo prometo. Con todos los trucos que me enseñaron padre y Hiedrick, estoy segura de que soy capaz de protegerme si algo sale mal. Cersei rió entre dientes, mirando a Cassius, quien se sorprendió al ver la mirada agradecida en sus ojos. Él asintió con una leve sonrisa. Estoy segura de que serás mi querida, y si no, no dudes en enviar un cuervo. Te llevaremos de regreso a Desembarco del Rey. Sí, madre. Mirsella la abrazó de nuevo. Cersei apoyó la barbilla en la cabeza de su hija y le dio varios besos cariñosos en la coronilla. Cuando Mirsella se apartó, volvió a abrazarse con Cassius, quien la levantó del suelo y la abrazó con fuerza antes de bajarla con cuidado. ¿Lista para irnos? Le preguntó a Mirsella, sin soltarle la mano. Ella asintió tímidamente y fue a agarrar la mano de Cersei también. Cuando salieron de sus aposentos, Cassius soltó su mano, disminuyendo un poco la velocidad para caminar detrás de ellos y no parecer sospechoso. Mantuvo la mirada fija al frente, sin notar la pequeña mirada que Cersei le lanzó antes de volver a mirar a Mirsella, quien le estaba diciendo algo con entusiasmo. Cuando abandonaron la fortaleza y llegaron a los muelles, todos los nobles y sus familias ya los estaban esperando. Cassius se detuvo junto a Tyrion y lo saludó con un gesto de la cabeza. Cersei se quedó junto a él, besando la mejilla de Mirsella antes de que la guiaran hacia la lancha que la llevaría al barco. Sus pertenencias estaban cuidadosamente apiladas en el pequeño bote, varios guardias estaban con ella en el barco cuando comenzaron a zarpar. Un sacerdote soltaba disparates sobre bendecirla en su viaje y otras cosas que a Cassio le traían sin cuidado. Lo único que le importaba era su única hija, que estaría fuera de su alcance, en un lugar donde no podría protegerla él mismo y tendría que depender de otros para que la protegieran. Sintió lágrimas inundar sus ojos, pero parpadeó para contenerlas, intentando mantenerse fuerte ante los demás. No podía mostrar debilidad, ni ahora ni nunca. Mostrar tu debilidad en Desembarco del Rey acabará siendo usado en tu contra, y Cassius no pondría a Mirsella en peligro de ninguna manera. Mirsella se mantuvo fuerte, con la mirada contenida y una pequeña sonrisa falsa en el rostro.
Intentó mantenerse fuerte por el pequeño Tommen, cuyas lágrimas corrían por su rostro al ver a su hermana, su única amiga, alejarse en el mar. Se mantuvo fuerte por su madre, pues podía ver el dolor en sus ojos mientras se llevaban a su pequeña ante sus ojos. Se mantuvo fuerte por Cassius, cuyos ojos vidriosos aún podía distinguir, a pesar de la distancia que los separaba. Cersei la ocultó tras sus largas mangas y apretó con fuerza la mano de Cassius. Este se quedó paralizado, pero se tranquilizó al darse cuenta de que era ella. Se mantuvo un poco cerca de ella, ocultando sus manos de cualquier mirada furtiva. Un día te pido que ames a alguien. Te pido que la ames tanto que, al cerrar los ojos, veas su rostro. Quiero eso para ti. Quiero que sepas lo que es amar a alguien, amar de verdad a alguien, antes de arrebatártelo. Tyrion se giró hacia un lado, mirando a Cersei, quien ya lo observaba de reojo. Luego se marchó, girando sobre sus talones y alejándose de ella. Estará a salvo. Si no, la traeré de vuelta yo mismo, lo prometo. Susurró en voz baja, solo para que ella lo oyera. Lo sé. Le apretó la mano. Sé que lo harás. Joffrey pasó junto a él, seguido por sus guardias. Cassius intentó alcanzar a Sansa antes de que se fuera, pero Cersei lo detuvo. Suspiró y caminó junto a ella de vuelta a la ciudad. Sintió que sus nervios aumentaban al ver las masas sobre ellos. Hiedrick. El escudero corrió hacia su señor. Vigila a Sansa, asegúrate de que no le pase nada. Hiedrick asintió, abriéndose paso entre los guardias hasta llegar a Sansa, quien le sonrió agradecida. Cassius sujetó con más fuerza a su hermana, mirando a su alrededor con cautela. Salve, Joffrey. Salve, rey. Oyó, seguido de una risa burlona. Rápidamente levantó la vista y notó que una de las personas les gritaba. Que Dios le bendiga, su gracia, dijo un hombre entre risas que retumbaban a su alrededor. Se hicieron varios comentarios burlones. Algunos vieron a Cassius en el grupo, y sus sonrisas se volvieron puras al saludarlo y gritarle. Él, vacilante, les devolvió el saludo a algunos, sin querer parecer superior a Joffrey. Su hermana notó la interacción sincera y arqueó una ceja. No es el rey. Es un bastardo. Se oyó a lo lejos, haciendo que Cassius se estremeciera. Después de ese insulto la gente empezó a alborotarse, gritando varios insultos sin intentar ocultarlo esta vez. Quédate a mi lado y no me sueltes el brazo, le murmuró a su hermana, quien asintió y le apretó el brazo con más fuerza. A Cassius le dolió el corazón al ver a dos niños hambrientos, cuyos cuerpos flacos sostenía su madre, que no estaba en mejor estado. Al pasar junto a ellos, le metió unos dragones dorados en el bolsillo, lo que le provocó una sonrisa torcida. ¿Lo viste? Gritó el mismo sacerdote que lo había elogiado antes. Casio el justo. Casio el generoso. Casio el protector. Poco a poco, todos repitieron el cántico, gritado a un ritmo constante. No pudo evitar que una sonrisa se formara en sus labios, intentando disimularla lo mejor que pudo. De la nada, heces humanas fueron arrojadas a su sobrino y la guardia del rey inmediatamente sacó sus espadas para protegerlo. ¿Quién lanzó eso? Encuentren al hombre que lo lanzó. Encuentren al culpable y tráiganmelo. Exigió su sobrino furioso, mientras los guardias que lo rodeaban tiraban a inocentes al suelo, golpeándolos hasta dejarlos inconscientes. Cassius respiró hondo, sujetando la empuñadura de su espada para poder desenvainarla de inmediato cuando fuera necesario. La situación se intensificó aún más cuando Joffrey exigió que todos fueran asesinados, campesino tras campesino corriendo hacia él para matarlo o lastimarlo de alguna manera. Durante toda la conmoción, Cassius perdió de vista a Sansa y Hiedrick, y solo pudo esperar que estuvieran a salvo mientras se abría paso entre la multitud con su hermana cosida a su costado. Para su sorpresa, la gente común lo dejó pasar junto a su hermana sin problema. Algunos incluso lo saludaron cortésmente por encima de los gritos y alaridos de ira. Él asintió con la cabeza lo mejor que pudo, guiando a su hermana de vuelta a la fortaleza con facilidad. Cuando la recuperó, la soltó y salió corriendo de inmediato, a pesar de sus gritos de protesta. Corrió de vuelta a donde estaban, observando el alboroto en busca de Sansa. Se estremeció cuando un cuerpo le golpeó la espalda, se giró rápidamente y desenvainó su espada. Suspiró cuando fue Hiedrick quien la bajó. ¿Dónde está Sansa? Gritó por encima del ruido. El rostro de Hiedrick se contorsionó de miedo. La perdí de vista, Cassius. Sus doncellas la arrastraban de un lado a otro y me apartaron de ella. Cassius maldijo en voz alta, mirando a su alrededor con furia. Echó a correr de inmediato al ver un vestido lavanda doblando la esquina, similar al que llevaba Sansa. Gruñó al ver a unos hombres siguiéndola, abriéndose paso entre la multitud con fuerza y velocidad.
Pudo escuchar los gruñidos de Hildrick detrás de él mientras hacía su mayor esfuerzo por seguirlo, quedándose atrás. Se giró y corrió hacia un pequeño pasillo tan rápido como pudo. Oía los gritos sordos de los hombres mugrientos que la perseguían y de Sansa, lo que lo hizo correr más rápido que nunca en su vida. Cuando dobló una esquina, Sansa estaba tendida en el suelo, la falda de su vestido estaba rasgada por la mitad y su rostro estaba lleno de lágrimas. 3 hombres se alzaban sobre ella, tirando de su vestido, intentando deshacerse de él. Cassius solo veía rojo, su cuerpo ardiendo y la sangre corriendo por sus venas. Con un fuerte grito de guerra, cargó, abatiendo a los 3 hombres sin piedad. Incluso después de que estuvieran muertos, siguió cortando y machetando, hasta que solo se veía sangre y vísceras, sin cuerpo en condiciones. Al terminar, se tambaleó hacia atrás contra la pared. Tenía la cara empapada de sangre fresca y respiraba con dificultad. Limpió rápidamente su espada, envainándola antes de arrodillarse en el suelo. Se arrancó la capa de la armadura y la envolvió alrededor de Sansa mientras la ayudaba a levantarse. «¿Estás bien? Ya estás bien, pequeña loba», murmuró mientras la cargaba sobre su hombro, desenvainando la espada con la otra mano. Regresó a la fortaleza con facilidad, sin ser atacado de ninguna manera, pues la gente se dio cuenta de quién era. Envainó su espada, depositando a Sansa en el suelo antes de adoptar la postura nupcial. Ella lo rodeó con los brazos con fuerza, con la cabeza hundida en su cuello. «Está bien», murmuró mientras llegaba a la fortaleza. Enseguida lo dejaron pasar. La depositó en el suelo, limpiándole una pequeña mancha de sangre en la mejilla, causada por una herida que se había hecho al ser empujada al suelo. Varias de sus doncellas junto con Hildrick corrieron hacia ella para ver si estaba bien. «Llévenla de vuelta a sus aposentos, Lady Sansa está herida», les ordenó, haciendo que todos asintieran y la ayudaran a levantarse. «Gracias, Cassius», susurró justo antes de que se la llevaran. Lady, que la esperaba en la fortaleza, se levantó de un salto al verla. Corrió tras su señora, gruñendo a cualquiera que percibiera que se acercaba demasiado a Sansa. Cassius suspiró, dejándose deslizar por el muro de arenisca. Su armadura tiñó la pared de rojo, mientras se esforzaba por limpiarse la sangre del rostro con los guantes. Gimió levemente cuando su hermano lo saludó, sentándose a su lado y frunciendo el ceño al ver la sangre en la armadura y el rostro de Cassius. «Tyrion, esto ya no puede seguir así. Esta gente sufre bajo el gobierno de su rey, cuando él debería cuidarlos y alimentarlos. Se comen a su propia gente solo para sobrevivir, por Dios. Tenemos que hacer algo. Alimentarlos y darles una vida normal aquí en la capital». «Sí, estoy de acuerdo, hermano. Vi con mis propios ojos cómo destrozaron al sacerdote. Un asunto lamentable. Pero por ahora no podemos hacer nada. Joffrey nunca estará de acuerdo». «Ese maldito idiota», gruñó Cassius, mirando al suelo con furia. «Si no fuera tan cruel, nada de esto habría pasado. Y aquí estoy, cubierto de sangre de gente común, porque querían violar a Sansa por puro odio». «¿Odio?» «Estaban furiosos, hermano. Seguro que deberías saberlo. Furiosos porque se están pudriendo mientras nosotros vivimos la vida más lujosa aquí, rodeados por estos muros. Nos pavoneamos con nuestras riquezas, mientras ellos visten harapos y comen ratas vivas solo para sobrevivir. Se merecen algo mejor, merecen un techo sólido, ropa y comida decentes. Creo lo mismo, pero por ahora habrá que esperar hasta después de la guerra». Cassius resopló. «Guerra, todo por el poder y el deseo de sentarse sobre un maldito trozo de metal oxidado. Sabes, a veces desearía que Robert siguiera vivo, así no estaríamos en esta guerra. Al menos era mejor rey que Joffrey. Dejaba que sus consejeros lo hicieran todo, sabiendo que era un rey de mierda. A veces deseo lo mismo, pero desearlo no nos llevará a ninguna parte. Robert ha muerto, Joffrey es rey. Solo podemos aprovecharlo al máximo y esperar vivir lo suficiente para cambiarlo todo». Cassius apoyó la cabeza contra la fría pared mientras su hermano se despedía y regresaba a su habitación. Un suspiro se escapó de sus labios y sus ojos se cerraron al percibir el familiar olor a lavanda que provenía del lugar donde Tyrion estaba sentado frente a él. «Podrías haberte lastimado», le murmuró Cersei, visiblemente todavía enojada con él por haber regresado al motín. «Podría haberlo hecho, pero no lo hice». Ella tarareó. «¿Porque todos te adoran como a un dios?». Cassius se burló, abriendo los ojos y volviéndose hacia ella. «No soy un dios, ellos también lo saben. Resulta que soy el único de la corte que realmente se preocupa por ellos y quiere verlos sanos y viviendo en condiciones saludables, no muriendo de hambre en las calles, viviendo entre la mierda y cadáveres putrefactos en el suelo.
Cersei se burló, con la familiar sonrisa fría dibujada en sus labios. ¿Por qué te importan tanto? Son salvajes, lo viste tú mismo. No merecen condiciones de vida saludables. Exigirán más, y un día serán lo suficientemente fuertes como para derrocarnos a todos. Son salvajes porque los convertimos en salvajes. Le susurró Cassius. Les quitamos la comida, la ropa que llevan y el poco dinero que les queda para pagar la deuda que tenemos con todos. Les hacemos temernos porque no sabemos qué hacer. Ya viste cómo actúan cuando saben que alguien con el poder de cambiarles la vida se preocupa por ellos. Solo quieren una vida mejor, para ellos y para sus hijos. Cersei no habló, lo miró con sus ojos vacíos atravesándolos a través de los suyos. Nos han criado para creer que es mejor que nos teman que nos amen. Nunca hemos intentado que nos amen. Pero el amor es más fuerte que el miedo y lo vence. El miedo se convierte en odio, y tú mismo viste las consecuencias cuando la olla del odio se desborda. El amor se convierte en confianza y esperanza, algo que nunca cambiará si los cuidas como se merecen. Y cuando te aman, están dispuestos a dar la vida por ti, a morir por ti. Casio se levantó del suelo, elevándose sobre su hermana. El amor vence el miedo. No lo olvides. Habían pasado unos días desde la muerte del cosquilleador. Su asesinato seguía sin resolverse, y su cuerpo se había convertido en pasto para los cerdos de Arenal. Nada se desperdiciaría, había dicho Tywin Lannister. Para él, eso incluía cadáveres, y sus soldados solo podían acceder y obedecer. Tywin estaba satisfecho con los servicios de Daniel, lo llamaba cada vez que sus propios asesores no tenían ideas y tomaba en consideración las que él tenía. Daniel no creía que fuera solo porque tuviera buenas ideas, sino que sentía que había algo subyacente en las acciones del león. Simplemente no sabía qué, pero lo descubriría con el tiempo. ¿Sabes leer? Lord Tywin Lannister le preguntó a Mary Lodge. «¿Mi señor? ¿Sabes leer?», repitió Tywin con severidad. Daniel notó rápidamente la irritación que estaba surgiendo, aunque parecía ser el único que realmente lo notó. Ser Mary Lodge permaneció en silencio, apretando y aflojando la mandíbula. «Muchacho», llamó Tywin, volviéndose hacia Daniel, quien avanzó hasta pararse junto a su silla. «Mi señor». «Diles el contenido de esta carta», ordenó Tywin, extendiéndosela para que la tomara. Tywin descubrió que Daniel sabía leer cuando pronunció sin querer los nombres de varios ríos y pueblos. Pareció un poco sorprendido al preguntarle cómo había aprendido a leer. Daniel respondió rápidamente con la mentira de que su padre había aprendido a leer solo y luego sus hijos. Se había asegurado de contarle la mentira a Arya, para que no inventara nada más. Daniel asintió, tomó la carta y la leyó rápidamente antes de contárselo. Es una carta que detalla los movimientos de su infantería, destinada a Lord Aemon de la casa Marbrand, mi señor. Tywin asintió, tomó la carta y miró a Lorch. «Un campesino lee mejor que tú», gruñó, y Amory apartó la mirada, avergonzado. «Fue enviada a Lord Marlin de la casa Dormand», continuó. «Mis disculpas, mi señor», murmuró Amory, mirándolo. «Chica, tráeme la historia de las casas mayores y menores». «Es la de él». Arya tenía el libro antes de que él pudiera decirle dónde estaba. Lord Tywin cerró la boca, recordando que la niña sabía leer. Soltó una breve risita mientras se levantaba de su asiento. «Mi guardia campesino y mi copero saben leer mejor que tú». Abrió el libro hasta llegar a la página de la casa Dormand y dejó la carta a un lado. «¿A quién le debe lealtad la casa Dormand?», le preguntó al caballero. «Mi señor, yo. Por los Stark de Invernalia, que tienen 20.000 hombres y mi hijo», gritó en la cara del caballero, quien lo miró atónito. «Pensé que podría ser útil para algo más que maltratar campesinos. Veo que te sobreestimé. Si vuelves a poner en riesgo la vida de mi hijo, nos dejaré». El caballero no necesitó que se lo dijeran dos veces. Temblando, se levantó de su silla y salió de la habitación. Tywin se volvió hacia Daniel. «Tú eres el encargado de enviar las cartas que escribo». Luego se volvió hacia Arya y le dijo que guardara el libro. «Sí, mi señor», dijo con firmeza, con la cabeza bien alta y la mano en la empuñadura de su espada. «Quizás deberías unirte a tu hermano para idear el próximo plan de batalla, ya que estás en ello», le dijo Tywin a la chica, quien sonrió brevemente. Daniel se quedó paralizado cuando otro soldado Lannister anunció el nombre de Meñique. Su mano se tensó alrededor de la empuñadura. No dudaba que Petit reconocería a Arya en cuanto la viera con claridad. Tuvo que actuar estratégicamente para mantener su atención alejada de ella y centrada principalmente en él. Tywin despidió a los demás, hasta que solo él, Daniel, Arya y Meñique estuvieron presentes en la habitación.
Meñique se sentó lo más cerca que pudo de Tywin, mientras Arya limpiaba la mesa. ¿Vino? Tywin le preguntó. Gracias. Él asintió hacia Arya, diciéndole en silencio que sirviera el vino mientras ella dudaba. ¿Qué noticias hay en la capital? Viajé aquí directamente desde el campamento de Renly Baratheon. Ah, el difunto rey Renly, se burló Tywin. Un reinado bastante corto. Según tengo entendido, fue asesinado por una mujer. Eso dicen. Se ha hablado de otras fuerzas oscuras. A los hombres les encanta culpar a los demonios cuando sus grandes planes se desmoronan. Creo que un momento de caos ofrece oportunidades que se pierden poco después. Lo dices como si fueras el primer hombre vivo en pensarlo. Sí, la crisis es una oportunidad. ¿Qué otras ideas brillantes me has aportado hoy? Después de los Lannister y los Stark, los Tyrell lideran el ejército más numeroso. Sus tierras son las más fértiles de los 7 reinos, y alimentan caballos y soldados. Sí. A Tywin se le acabó la paciencia rápidamente, mientras que los nervios de Daniel aumentaban a medida que avanzaba la conversación. Estaba durando demasiado y había demasiadas oportunidades para que Lord Baelish reconociera a Arya y pusiera toda su tarea en peligro. Los Tyrell aún no se han declarado a favor de ninguno de los reyes supervivientes. Loras quiere venganza. Culpa a Stannis de la muerte de Renly. Y Margaery. ¿Quiere ser reina? Terminó Tywin por él. Sí, lo hace. La casa Tyrell se rebeló contra el trono de hierro, contra mi nieto. Daniel ladeó la cabeza en un gesto interrogativo. Se preguntó qué pretendía Tywin con esto. Ya sabía que los Tyrell lucharían por su familia después de que Cassius enviara un cuervo, quien se lo informó semanas atrás. Supuso que tenía algo que ver con la lealtad de Meñique a los Lannister. Tywin Lannister conocía bien las costumbres de Meñique, pues sabía que todo lo que hacía era para su propio beneficio. Sí, y quizás esa traición debería ser castigada. Algún día, después de que Stannis y Robb Stark sean derrotados. Más vino para Lord Baelish. Fue entonces cuando Lord Baelish notó a Arya. Daniel se adelantó rápidamente, desviando su atención de la chica y concentrándose en él. «Mi señor, ¿me lo permite?» Tywin asintió y le acercó una silla. Daniel se sentó, poniendo las manos sobre la mesa. Castigar a los Tyrell de cualquier manera después de la guerra sería una estupidez, porque su lealtad ya estará demostrada. Un castigo sería injusto, ya que demostrarán su lealtad apoyándolos en la guerra. Ya sería un castigo perder a muchos de sus soldados en la guerra, junto con comida, oro y cosechas, les dijo, intentando que sus palabras sonaran lo menos señoriales posible. El chico tiene razón, coincidió Tywin, mirando a Baelish. Muy bien. Entonces no habrá necesidad de castigo. Sin embargo, no era eso lo que pretendía con mis palabras. Entonces, ¿qué? Y date prisa, tengo más cosas que hacer, dijo Tywin con severidad. Si me permite representar los intereses de su familia, creo que un acuerdo ventajoso. ¿El ejército Tyrell ha regresado a Alto Jardín?, preguntó Tywin con cierta confusión. Ellos tienen. Daniel maldijo en su cabeza cuando Arya derramó vino sobre la manga del jubón de Meñique y la mesa junto a él, atrayendo nuevamente la atención hacia ella. Perdón, mi señor, suspiró, tomando un trapo para limpiarlo rápidamente. Es solo vino, respondió Baelish mirándola fijamente. Mi señor, ¿quieres ir allí tú mismo? Su cabeza se giró bruscamente hacia Daniel, quien tenía una sonrisa en los labios. En efecto. Esta noche, con el permiso de su señor. No hace falta. Mi hijo Cassius ya les ha establecido una alianza. Pronto se unirán a mis tropas después de que se hayan reunido en Alto Jardín. Eso será todo, chicas. Arya se alejó de Lord Meñique y fue a fregar los últimos platos. Tywin se volvió hacia Lord Baelish. ¿Qué otra cosa? Por orden de tu hijo Tyrion me reuní con Catelyn Stark. ¿Por qué? Tenía una propuesta interesante para ella, relacionada con sus hijas. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Tywin, reclinándose en su silla y cruzándose de brazos. A cambio de Lord Jaime, tu hijo, le devolveremos a Sansa y Arya. Tywin tarareó. Mi hijo solo tiene posesión de una chica Stark. La otra se ha escapado. No tienen por qué enterarse de esto. La propuesta era que ella nos trajera primero a Lord Jaime. Una vez que llegara, le enviaríamos a las chicas Stark. En realidad, no le enviaremos a Sansa, y no podemos mandar a buscar a Arya porque no la tenemos. Lord Jaime volverá a estar en buenas manos, y aún tendremos a Sansa. Tywin se volvió hacia Daniel, quien tarareó. Parece la mejor idea recuperar a Lord Jaime. La debilidad de Lady Catelyn siempre han sido sus hijos. Cederá estúpidamente a la propuesta a espaldas de Robb.
Creará una ruptura entre ellos y luchas internas en su propio ejército. Y usar eso a tu favor podría ser una forma de matar a Robb Stark y acabar con la rebelión en el norte. Tywin asintió. Bien pensado, muchacho. Yo también lo pensé. Se volvió hacia Meñique. Eso será todo, Baelish. La astuta comadreja se levantó de la silla, haciendo una reverencia a Tywin con una sonrisa en su rostro antes de salir de la habitación. Daniel se puso nervioso cuando Tywin se giró hacia él, con sus ojos feroces atravesándole la piel. Sentía como si Tywin lo estuviera poniendo patas arriba, desenterrando hasta los secretos más profundos que había ocultado. Dejándolos al descubierto. Dime quién eres realmente. Tywin se levantó, caminó hacia Daniel y se detuvo frente a él. El bastardo parpadeó rápidamente, inclinando la cabeza en señal de interrogación. Mi señor. Tienes los modales de un señor, sabes blandir la espada con destreza, y compartes muchas similitudes con la forma en que Cassius la maneja. Piensas como él también. Dime quién eres en realidad. Daniel suspiró. Ya no podía hacer nada. Tywin ya lo había descifrado sin que él pudiera defenderse. Me llamo Daniel, mi señor. Sirvo a tu hijo menor, le juré lealtad después de que me cuidara y alimentara, a mí y a mi familia. Le debo la vida y le serviré con todas mis fuerzas hasta mi último aliento. Dime por qué te envió aquí. Él no me envió aquí directamente, mi señor. Mi misión era encontrar a Arya Stark y ponerla a salvo en una fortaleza en las tierras de la tormenta, donde reside mi familia. La habíamos estado siguiendo mientras viajaba hacia el norte, en busca de su hermano bastardo en el muro. Sus hombres, liderados por Ser Amor y Lorch, los interceptaron y la capturaron a ella y a sus amigos. Ahora ella es su copero, mientras que yo soy su soldado, y mis compañeros son soldados o herreros. Él quería que la encontráramos antes que los hombres del rey o la reina regente, para poder usarla para hacer la paz con el norte y recuperar a Lord Jaime. Tywin asintió, con una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro mientras miraba algunas cartas sobre la mesa. Una jugada inteligente por su parte. Harás lo que te ordene y no interferiré. Encuentra la salida de Arenal, aunque me cueste algunos hombres. Lleva a la chica a esa fortaleza y manténla a salvo, sin que se sepa dónde está. Daniel sabía que no debía hacer preguntas ni discutir. Asintió con determinación. Lord Tywin volvió a sentarse junto a Daniel. Como mi hijo no está aquí para idear planes de batalla conmigo, y tú compartes su mentalidad, ayúdame con esto. Mientras masticaba tranquilamente un trozo de pan, Corlin se había escondido de los demás. Había trabajado duro todo el día, usando sus habilidades de sanador para curar a los heridos de Arenal. Pensó que, después de tanto trabajo, se merecía un descanso. El comandante se lo concedió y le dijo que fuera a la cocina a buscarse algo de comer. Se preparó un guiso de conejo y cebolla y lo comió con gusto. El único problema fue que seguía con hambre después de terminarlo. Claro que podría haber aguantado y vuelto al trabajo, pero Corlin se negó a trabajar con el estómago medio vacío. En cambio, le robó fácilmente un poco de pan a Polliver, quien no había estado vigilando su comida lo suficiente. Solo para asegurarse de que no lo atraparan. Estaba sentado en el suelo, en un pasillo estrecho, flanqueado por dos altos pero derruidos muros de piedra. Al terminar el último trozo de pan, apoyó la cabeza contra la pared, satisfecho. Tenía el estómago lleno y energía suficiente para volver a trabajar. Al oír pasos acercándose rápidamente, se sacudió las migas de su túnica de madera. Se levantó del suelo, apoyándose tranquilamente en la pared y silbando una melodía. No esperaba que la pequeña Arya Stark doblara la esquina y chocara contra él. Resopló audiblemente, mientras Arya emitía un pequeño chillido. Había querido volver a correr, pero Corlin la agarró del antebrazo y la obligó a retroceder. ¿Qué pasa?, preguntó, notando el miedo y la urgencia en sus ojos. Parecía dudar en responder, con la mirada perdida en el suelo. Corlin resopló y levantó la mano para inclinarle la cabeza hacia él. Todos estamos aquí para ayudarte, señorita. Dime qué pasa. Es Ser Amor y Lorch. Me vio con algo que no debía y ahora quiere contárselo a Lord Tywin, balbuceó, mirando a su alrededor con cautela. Corlin asintió. No te preocupes, pequeña, yo se lo traeré. Ella le sonrió agradecida. Gracias. Es mi trabajo, dijo encogiéndose de hombros, entregándole el resto del pan y secándose las manos. Rodeó la muralla, buscando con la mirada a Mori. Sonrió con sorna al verlo dirigiéndose hacia Tywin Lannister para contarle lo que hacía Arya. Le dio una palmadita en el hombro, rodeó la pared y se dirigió rápidamente hacia Mori. Mientras lo hacía, Corlin sacó una cerbatana que tenía escondida en su túnica.
Sus hermanos siempre preferían usar pequeños cuchillos arrojadizos o algo similar. Corlin prefería una cerbatana y una darda con algún tipo de veneno. Era más fácil, y si lo hacías en el momento justo, ni siquiera te verían cerca del cuerpo en el momento de la muerte. Recorrió los pasillos de la fortaleza de Arrenal, de pie tras un muro. Justo cuando oyó a Amor llamar a la puerta, disparó un dardo impregnado en acónito, un veneno que surtía efecto de inmediato. No esperó, caminó rápidamente por los pasillos y las escaleras hasta que regresó al patio. Ya está, muchacha, no te preocupes más, susurró al pasar junto a ella, sin detenerse para no llamar la atención. Ella sonrió con suficiencia. Daniel y sus hombres eran tan astutos como él, y ella quería saber más. Daniel estaba sentado mientras miraba los planes de batalla, mientras Lord Tywin Lannister caminaba de un lado a otro por la habitación. Mi señor, gritó, haciendo que Tywin se girara sobre sus talones. ¿Qué es? La casa Frey, y más concretamente Walder Frey, siempre ha deseado lo mejor para su casa y su legado. ¿Se une al bando ganador o se mantiene neutral? Roose Bolton es igual. Frío, calculador y astuto. A él también le importan más las riquezas y el legado que la lealtad. Son leales a la casa Stark y a la casa Tully, pero su lealtad siempre ha sido vacilante e inestable. Robb Stark confía demasiado en ellos, cree que son verdaderamente leales a él y solo a él. ¿Qué estás tratando de decir? Bueno, Walder quiere que su casa y sus hijos queden inscritos en los libros de historia. La casa Lannister tiene muchos hombres y mujeres solteros, y los matrimonios con Lannister le resultarán beneficiosos. Quizás traicione a cambio de matrimonios con algunos primos Lannister, tierras y algo de oro. Roose Bolton también quiere ser famoso, pero no desea necesariamente casarse con alguien de una familia para lograrlo. Carece de un heredero legítimo, lo que lo incapacita para matrimonios concertados. Pero un título como Guardián del Norte y Señor de Invernalia sin duda significará mucho para él, además de algo de oro. Tywin lo observó con una sonrisita de sorpresa. ¿De verdad me recuerdas a mi hijo menor? Daniel se encogió de hombros. Después de todo, él es quien me enseñó todo lo que sé, mi señor. En efecto. Sugeriría lo mismo que tú acabas de sugerir. Tywin se sentó a la cabecera de la mesa. Le gusta derramar sangre, como a todo joven caballero. Eso no significa que siempre lo crea necesario. Siempre preferiría hacer lo que menos sangre derramara. En una batalla, él será el más ansioso por entrar en el campo de batalla, murmuró Tywin, escribiendo una carta mientras hablaba. En efecto, mi señor. Tiene un ojo muy agudo para la guerra, sus tácticas y estrategias. Tywin tarareó brevemente, dobló una carta y se la entregó a Daniel. Esta carta debe ser entregada a Roose Bolton. Llévasela al maestre. Daniel tomó la carta y se levantó, inclinando la cabeza. Sí, mi señor. Justo cuando Daniel se disponía a dirigirse a la puerta, Ser Amor y Lords la abrió de golpe. Con los ojos vidriosos, se levantó, antes de caer al suelo como un muñeco de trapo. ¡Guardia! Gritó Tywin. Daniel se agachó y sacó un pequeño dardo del cuello del caballero. Tras una inspección más detallada, supo exactamente de quién provenía. Sonrió levemente, antes de entregarle el dardo a Tywin que estaba a su lado. Pronto llegará el momento. Ariane suspiró profundamente, dejando a un lado la labor que estaba realizando. Se levantó de la silla. Cerró los ojos con satisfacción al salir al balcón, bañada por los rayos de sol que iluminaban su piel bronceada, haciéndola resplandecer. Al abrir los ojos, no pudo evitar sonreír. El sol se ponía, un azul pálido que se transformaba en un naranja intenso, mezclándose con un rosa pastel y un amarillo suave. Había visto el atardecer miles de veces, en docenas de lugares diferentes. Dorne siempre sería su lugar favorito. Era su hogar, un lugar al que nunca renunciaría a menos que fuera absolutamente necesario. Dorne es su pasado, su presente y su futuro. Para ella, lo mejor sucedía aquí mismo, en esta cámara, su cámara. Nunca lo abandonaría. Ya no podía tocarlo ni verlo. Ya no podía oír su voz tranquilizadora leyéndole todos los poemas que le había escrito, ni cantarle. Ya no podía mirar esos penetrantes ojos esmeralda, ni sostener sus ásperas manos. Ella ya no podía sentir su piel ardiente contra ella, presionada contra su propio cuerpo desnudo mientras hablaban de temas al azar, y sus dedos pasaban suavemente por su espeso cabello oscuro. Pero su presencia siempre perduraría en esta habitación. En su estantería, donde el papel manchado de tinta, encuadernado en cuero, se alzaba sobre su repisa, conteniendo todas las canciones y rimas que él escribió sobre ella. En la pared donde estaba su cama, donde colgaba un tapiz con el sello de Martell y el de Lannister combinados.
Un león dorado rugiente, sobre él un sol rojo atravesado por una lanza dorada sobre un campo de rayas diagonales rojas y naranjas. En su armario, donde colgaba un intrincado vestido que él le había regalado. Hecho con sedas y encajes dormienses, y terciopelo y oro procedentes de las tierras del oeste y la propia roca Casterly. El collar que llevaba alrededor de su esbelto cuello, hecho de oro macizo. El colgante, un sol, en el que estaba grabado un león. Aún sentía sus manos recorriendo su cuerpo, apretándola y acariciándola con ternura. Sus labios sobre los suyos, sobre su cuello y su clavícula, incluso sobre la cara interna de sus muslos y sobre la dulzura prohibida entre sus piernas. Aún olía los aceites aromáticos que él siempre usaba, vainilla y canela, sus favoritos. Una vez que ella le decía que esos eran sus favoritos, él siempre los usaba. Una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro al usarlos, sabiendo que ella se pondría nerviosa cada vez que lo usara en público, y que no podría tocarlo como quería. Cassius Lannister era un hombre que jamás podría olvidar. Alguien que ocuparía un lugar en su corazón para siempre. Siempre lo amaría. Incluso después de 10 años, después de casarse y tener hijos por Lanza del Sol, él seguiría siendo el hombre que siempre llevaría en su corazón. Suspiró, girándose para volver adentro cuando oyó el batir de alas con el viento cálido y un grito a sus espaldas. Se giró con curiosidad, frunciendo el ceño al ver que un Azor se posó en la barandilla de su balcón. La miró con lo que parecía curiosidad, sus ojos rojos la observaban de arriba abajo mientras areaba la cabeza. Entonces levantó una garra. Pudo ver el pequeño hilo atado a la garra. Rápidamente lo desató, tirando de él hacia arriba para revelar una letra en el extremo. Cuando se soltó, vio con sorpresa cómo el Azor saltaba de la barandilla y entraba contoneándose en su habitación. Voló sobre su mesa, picoteando la carne intacta de su cena. ¿Tienes hambre?, preguntó mientras volvía a entrar y se sentaba a la mesa. Dejó la carta a un lado y cogió sus cubiertos, cortando la carne en trozos lo suficientemente pequeños para que pudiera comer. El pájaro pareció piar en lo que ella pensó que podría ser un agradecimiento, antes de agitar sus alas y devorar la comida. Observó un momento antes de volver a coger la carta. Al darle la vuelta, se le paró el corazón y se le hizo un nudo en la garganta. La carta estaba sellada con el escudo de los Lannister. Era posible que, después de 8 años, Cassius no pudiera resistirse más y le hubiera enviado una carta. Hacía tanto tiempo que no recibía nada suyo. Ahora estaba allí sentada, con una carta que presumiblemente provenía de él. Tenía miedo de abrirla, miedo de leer las palabras que él había escrito. Quizás solo sea algo relacionado con Myrcella, pensó, apretando la carta con más fuerza. Había estado esperando con ansias la llegada de la princesa Myrcella. Cassius le había contado muchas veces cuánto se parecía a él, que pensaba y hablaba como él. De lo traviesa y amable que era, de lo sabia que era para su corta edad. Se preguntaba si la princesa se parecería en algo a su tío o si sería una copia de Cersei Lannister. Se obligó a salir de sus pensamientos y se concentró en la carta. Sin pensarlo, la abrió y empezó a leer. Querida Ariane. Espero que esta carta te llegue bien y que Smontan no se haya perdido en el camino. Han pasado muchas lunas desde que intercambiamos cartas, y sé que no quieres que te envíe ninguna. Pero ahora que Myrcella vendrá a Dorne para casarse con tu hermano menor, no puedo evitar tener algunas peticiones. Te he dicho muchas veces lo fuerte que es y cómo me recuerda a mí mismo cuando era más pequeño. Pero aún así, a pesar de toda su fuerza, es vulnerable, como cualquier niño pequeño que viaja a un lugar completamente nuevo. Por favor, trátala con cuidado y sé amable con ella como lo fuiste conmigo cuando llegué a Dorne. Por favor, no la protejas de los horrores que ocurren en el mundo. Es una princesa y debería saber cómo es el mundo de verdad. Cuídala como cuidarías a tus primos, porque estoy segura de que llegará a ser una hermana para ti, como es una hija para mí. Myrcella está deseando llegar a Dorne para ver al príncipe Tristane y conocerte. No pude evitar contarle algunas cosas sobre nosotros. No te preocupes, es muy buena guardando secretos. Cuídala por mí, Cassio. Sonrió levemente. Claro que le habría hablado de ellos. No le sorprendió. Amaba a Myrcella con todo su corazón y haría lo que fuera para que se sintiera mejor por venir a Dorne, un lugar que le era completamente desconocido. Por supuesto que cuidaré de ella, murmuró, doblando la carta cuidadosamente. Se levantó de la silla y se acercó a un cofre que estaba justo al lado de su armario. Sacó una llave de debajo del colchón y la abrió, colocando la carta encima de las docenas de otras que estaban cuidadosamente guardadas allí. Inmediatamente la cerró y volvió a cerrarla con llave, guardando la llave de forma segura debajo del colchón.
Fue a sentarse detrás de su escritorio, tomó un pergamino y lo dejó sobre la madera. Mojó la pluma en la tinta con cuidado y la dejó sobre el pergamino, comenzando a escribir su respuesta. Querido Casio, no puedo mentir cuando escribo que me ofende que me pidas que la cuide. ¿Por qué crees que no la cuidaría desde el principio? ¿Crees que me he vuelto cruel desde que no nos vemos ni nos escribimos? Solo bromeo, claro que la cuidaré. Me has hablado tanto de ella que será imposible que no me guste si de verdad se parece tanto a ti. Toda mi familia espera con ilusión su llegada, en especial Tristane. No ha dejado de hablar de ella desde que supo que se comprometería con ella. Está deseando conocerla y viajar con ella para enseñarle Dorne, en concreto los jardines del agua. Me aseguraré de que se sienta como en casa y la trataré como a mis primos. Se convertirá en parte de la familia, igual que tú lo hiciste. Si alguna vez deseas verla, no dudes en visitarla. Seguro que la extrañarás mucho. Estaremos encantados de recibirte de nuevo en Lanza del Sol. Ella será amada aquí tal como la amaste en Desembarco del Rey, me aseguraré de ello. Ariane. Dobló la carta con cuidado, derritiendo un poco de cera y sellándola firmemente. Cuando miró a Simontan, él ya había terminado de comer. Se acicalaba con gran precisión. Le silbó al pájaro, quien la miró de inmediato. Ensartó la carta en el hilo, atándola suavemente alrededor de Simontan como antes. Cuando terminó, acarició al pájaro con cuidado, sonriendo cuando él se inclinó hacia su mano. Eres un hermoso halcón, Cassius debería estar orgulloso de tenerte, murmuró, y el halcón graznó en respuesta. Se erizó las plumas unas cuantas veces más, piando por última vez antes de ascender en el aire. Dejando a Ariane sola en sus aposentos una vez más. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.